Hola a todos, otra vez. En este video vamos a resolver el problema 4 de la ayudantía 8 del curso de Electricidad y Magnetismo de la sección del profesor Marcelo Guarini. Como ya saben, mi nombre es Francisca Vergara y bueno, vamos a resolver el problema 4. En este nos piden establecer para el siguiente circuito las corrientes en cada una de las resistencias, es decir, en R1, R2 y R3, y las caídas de potencial en cada una de las resistencias. R1, R2 y R3. Ya. Para este problema existen dos métodos de resolución. Vamos a hacer uno primero y después el otro. Para el primer método vamos a determinar la resistencia equivalente entre R1, R2 y R3. Que están entre los bornes de la batería, es decir, entre A y B. A chico y B chico. O sea, todo este circuito que incluye también este camino. Vamos a partir primero por R3 y R4 que están conectadas en paralelo y luego la resistencia equivalente que queda entre estos dos va a estar conectada en serie con R1. Entonces, entre R3 y R4 que están en paralelo, perdón, R2 y R3, vamos a tener la siguiente resistencia, que yo le voy a poner R4, que va a ser igual a 1 partido en R2 más 1 partido en R3. Todo esto elevado a menos 1. Para así despejar al tiro de R4 y no 1 partido en R4. Y esto va a ser igual a 1 partido en 12 ohms más 1 partido en 4 ohms. Todo esto elevado a menos 1. Y nos va a dar 4 partido en 12 ohms elevado a menos 1. Por lo que R4 va a ser igual a 3 ohms. Como el circuito con la suma de esta resistencia nos quedaría más o menos así. Este sería R1, este sería R4. Están en serie. Entonces yo las puedo llegar a sumar como se suma la resistencia en serie. Y esto nos daría nuestra resistencia equivalente, que va a ser igual a 3 ohms, que es R4, más 1 ohm, que es igual a R1. Luego nuestra resistencia equivalente va a ser igual a 4 ohms. Solo vamos a tener como dato aquí. Entonces, una vez que tenemos nuestra resistencia equivalente, podemos calcular la corriente que va a salir desde la fuente de voltaje. En este caso es una batería. La batería va a tener una corriente que va a pasar por aquí. Luego se va a separar aquí y aquí. Es decir, pongámosle esta a IT. IT se va a separar entre I2, por R2 lo voy a poner, y I3, que va a ser la que circule por R3. Entonces, al ya tener la resistencia equivalente, como en este dibujo de acá, yo voy a tener la corriente que pasa por aquí. Como si lo tengo en función de la resistencia equivalente que calculamos, el circuito sería más o menos así, siendo esta la resistencia equivalente. Entonces, como no cambia la fuente, cuando hicimos esta reducción, este voltaje va a ser el mismo, 12 volts. Y la corriente que va a circular aquí va a ser la misma que está circulando aquí. Solo que no va a pasar que se va a separar porque no hay ningún punto de separación. Entonces, a partir de eso, vamos a establecer la siguiente relación a partir de la ley de Ohm. Nosotros sabemos que B es igual a I por R. Y en este caso, si hablamos de la fuente, es decir, la batería, y queremos despejar la corriente que pasa por aquí, que sería igual a esa, que pasa por R1, vamos a tener que B partido en R va a ser igual
a I. T en este caso. Luego, 12 volts partido en R equivalente, que es 4 ohms, van a ser igual a 3 amperes, que va a ser igual a IT. Entonces ya tenemos una de las tres corrientes. Ahora, como ya tenemos IT, vamos a aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff. Como dijimos antes, I2 va a ser la que va a ser por R2, I3 va a ser la que va a ser por R3. Aplicamos la ley de las corrientes, que dice que todo lo que entra, es decir, IT, va a ser igual a todo lo que sale. I2 más I3. Entonces, además de eso, nosotros sabemos que existe una relación entre las resistencias, como en el video anterior, para R2 y R3, donde, lo voy a escribir aquí, R2 va a ser igual a 3 veces R3. Luego, ya que a mayor resistencia, menor intensidad de corriente, I2 va a ser igual a I3 partido en 3. Entonces, aquí ya tenemos este valor, que es 3A, va a ser igual a I2, perdón, I3 partido en 3 más I3. Luego, despejando I3, con los valores que ya tenemos acá, nos va a quedar que es igual a 2,25 amperes. Y como consecuencia, I2 va a ser igual a 0,75 amperes. Es cosa de reemplazar en esta ecuación. Y este es la parte A. La primera forma de sacar la A. Tenemos, o sea, lo voy a poner aquí. Y T, y 2, y 3. Ahora, para la parte B, que nos piden sacar las caídas de potencial en cada una de las resistencias, es decir su voltaje, es cosa de aplicar la ley de Ohm. B es igual a I por R. Como el voltaje, como las resistencias ya las tenemos y las corrientes también, solo tenemos que llegar y multiplicar. Entonces, B1 va a ser igual a I1 o IT por R1, porque por IT pasa, por R1 pasa IT. Habíamos dicho que IT era igual a 3 amperes y que R1 era 1 ohm. Entonces el voltaje 1 va a ser igual a 3 volts. Para B2 hacemos lo mismo con la corriente que pasa por esa resistencia, que corresponde a I2. I2 habíamos dicho que era 0,75 amperes por R2, que es 12 ohms. Luego, B2 va a ser igual a 9 volts. Para B3, I3 por R3. Y eso va a ser 2,25 amperes por, si no me equivoco, son 8, o sea, no, 4 por 4 ohm. Y eso hace que B3 sea igual a 9 también. Entonces acá ya tenemos una forma de calcular los voltajes al tiro. Para el segundo método de resolución de este problema vamos a ocupar las leyes de Kirchhoff.
Le pueden decir Kirchhoff o Kirchhoff. No sé yo realmente cómo se pronuncia, pero lo he escuchado de las dos formas. Para esta parte vamos a establecer mallas, que tiene que ver con cómo se aplican las leyes de Kirchhoff. Las mallas son recorridos de corrientes que nosotros vamos a establecer en sentido horario o antihorario, según lo que nos convenga más. La única condición que hay que tener es que todas las mallas tienen que ir hacia el mismo sentido. Es decir, si yo hago en este caso 2 mallas, ambas tienen que ir sentido horario o sentido antihorario. Las mallas se establecen de esta forma. Yo establezco una por acá, porque acá hay un cuadrado y aquí hay otro. Entonces las tengo que establecer para el mismo sentido y yo les pongo número. 1 y 2 son mi cantidad de mallas, o sea, mis distintas mallas. Además, yo voy a tener que por R1 va a circular esta corriente, que ahora le voy a poner I1, para que vean que es distinto la forma, pero se llega a lo mismo. Y bueno, entra I1 por las leyes de Kirchhoff, de la corriente, donde todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale para la corriente. Entonces, entra I1 y sale I2 e I3. Entonces, ya con nuestras mallas instauradas, antes de empezar a recorrerlas, establecemos la siguiente, o sea, la relación que acabamos de decir de las corrientes, que todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, esta va a ser nuestra primera ecuación. Ahí. Ahora vamos a recorrer las mallas. Partimos por la malla 1. Ay, hice el mismo número, no. Lo voy a poner así. Y estas mallas se van a recorrer en función de los voltajes, porque yo aquí tengo una fuente de voltaje y yo sé que el voltaje en esta resistencia va a ser igual a I por R. Luego el voltaje aquí va a ser igual a I por R. Y ahora cuando vean que armamos la primera, van a ver cómo se ponen los signos, si se suma o se resta. Yo tengo que mi malla va para acá, igual que la corriente. Pero como la corriente normalmente va de menos a más, o sea, de menos a más. Mentira. Va de más a menos. O sea, la corriente en este caso yo la establecí acá porque es la que recorre la resistencia 1. Pero lo que quería decir es que cuando recorremos la malla vamos a igualar a la fuente. En este caso. En este caso no, porque no hay ninguna fuente en nuestra malla más chica. Entonces, vamos a empezar a recorrer desde el punto B, sin igualar primero la malla, para que vean a lo que me refería con que este elemento va a dar negativo. La corriente va de positivo a negativo. Cuando yo recorro mi malla, parto por acá, así, en el sentido horario, y me encuentro con la batería, que esta es la parte menos y esta es la parte más. Por lo tanto, no va en el mismo sentido que, o sea, no me la encuentro en el sentido positivo. Entonces, esto va a ser menos la fuente. Porque yo entro por el otro lado si empiezo a recorrer mi circuito desde acá. Entonces, ya tengo mi batería, continúo mi caminito y me encuentro con el siguiente elemento, que es la resistencia 1. Como estamos escribiendo todo en función de los voltajes, yo tengo que I1 establecimos antes que iba para acá, porque sale de la batería, por R1, que también es positivo. Por lo tanto, el elemento va a favor de la malla y queda en positivo el voltaje de esta resistencia, que lo vamos a escribir como I por R, que sería I1 por R1. Ahora continúo mi caminito y me encuentro, como estoy en esta malla, con I2 y R2. I2 va a favor de nuestra malla. Entonces va a ser positivo, porque nuestra R2 también es positivo.
y 2 por R2. Y esto es igual a 0. En caso de, pueden partir del punto A, les va a dar que I1 por R1 es positivo, más I2 por R2, y lo igualan a la fuente, que por eso ese menos 12 voltios se les va a ir para acá en positivo. Ahora que ya tenemos una malla, vamos por la segunda. Para esta malla vamos a partir desde el punto A. Entonces comenzamos a recorrer y nos encontramos con R3. En R3 vamos a tener que va a favor de la malla, entonces I3 por R3 va a ser nuestro primer voltaje. Ahora seguimos recorriendo esta malla y nos encontramos con R2. Por R2 circula I2 que va hacia abajo. Por lo tanto, estos van en sentidos contrarios. La corriente 2, o sea, I2, va hacia abajo y yo estoy recorriendo mi malla hacia arriba. Por lo tanto, esto es menos I2 por R2 y eso es igual a 0. Ya que aquí se acaban los elementos de mi segunda malla. Entonces ya tengo tres ecuaciones. Y con estas tres ecuaciones, yo ahora no lo voy a resolver porque para no perder el tiempo en verdad, porque esto ya son tres ecuaciones y tres incógnitas, entonces lo podemos resolver y me va a quedar exactamente lo mismo que en la parte A de antes, que I1 va a ser igual a 3 amperes, I2 va a ser igual a 0,75 amperes y I3 va a ser igual a 2,25 amperes. Y para la parte, esta es la parte A, para la parte B, las caídas de potencial, es decir, los voltajes, yo los voy a reemplazar en las ecuaciones 3 y 2, ya que este va a ser igual a V3 por la ley de Ohm, este va a ser igual a V2 y este va a ser igual a V1. Y ahí tengo hecho el ejercicio de otra forma, uno llega a lo mismo. Eso, gracias.